regresamos con Arnoldo Mora y usted nos hablaba de una revolución en toda América Latina, pero ¿qué pasó en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica también tuvo una gran repercusión debido a que nosotros fuimos, y esto es uno de los mayores aportes que hacen los liberales de finales del siglo, uno de los primeros países, por lo menos en toda la región, el primer país que logra alfabetizarse. Entonces tenemos una población que sabe leer y escribir. Entonces comienzan a surgir revistas, libros, hasta que tenemos el inicio de la primera gran revolución cultural, que es el repertorio americano, que aparece el 1 de septiembre de 1919, y la eminente figura de don Joaquín, que también en el repertorio una revolución que renuncia a su vocación original, que era de escritor. Él tiene varias novelas y se dedica exclusivamente a ser, digamos, editor. Pero también dentro del repertorio tiene una serie de ensayos que yo analizo al final del libro. Pero concretamente el arielismo tiene una influencia muy significativa en el gran intelectual costarricense que se constituye en el puente tránsito del siglo XIX al siglo XX, que cada día descubrimos su enorme aporte, que es don Carlos Gallini. Las últimas novelas de don Carlos Gallini, El árbol enfermo y sobre todo la que yo analizo, que es La caída del águila, precisamente están bajo la influencia de este latinoamericanismo antiimperialista que tiene el nombre general de arielismo. Entonces, los dos grandes arielistas son don Carlos Gallini, que viene del pasado porque es un positivista, y don Joaquín García Monge, que inicia y lanza lo que podríamos llamar ya el siglo XX. Esta es dentro de ese contexto que vamos a tener ya grandes revoluciones, digamos, como sería, pienso yo, en la década de los 30, que es una década muy interesante donde aparece la gran figura de Yolanda Oriamuno y una serie de ensayistas clásicos como Mario Sancho, ¿verdad? Y finalmente, a finales de los 30, a partir de Carmen, la gran novela del realismo social que van a desarrollar sobre todo los comunistas. Me parece muy interesante que mencione grandes pensadores, grandes escritores, pero ¿qué pasa actualmente en Costa Rica? Que no logramos salir de nuestras fronteras, no hay una revolución cultural. Bueno, en Costa Rica se está dando algo semejante a lo que se dio con el inicio del siglo XX, que primero se da una gran difusión. En este caso es precisamente el libro. Costa Rica produce y consume más libros que todo el resto de Centroamérica juntos. Costa Rica tiene las mejores editoriales, entre ellas la editorial de la UNED, que es realmente un aporte extraordinario a la cultura nacional, y son las 4 universidades públicas las que llevan toda la vanguardia en lo que es la producción de libros. Lo que pasa es que la mayor cantidad de libros se dedican fundamentalmente al consumo, digamos, al consumo interno. O sea, manuales de esto, manuales del otro, lo cual es un aporte enorme, incluso desde el punto de vista del ahorro de divisas, de no tener que importar tanto libro de fuera. Y desde el punto de vista de la novela, del punto de vista de la poesía, estamos en un periodo de tránsito del siglo XX al siglo XXI. Yo espero que en una próxima generación o antes aún surja otro crecimiento, otra época de oro como la que tuvimos en estas épocas que analizamos. Usted tiene toda la razón al decir que somos los que más producimos. Usted dice que en Costa Rica se producen 2.000 libros al año. ¿Y qué les parece si vemos en la sección de novedades cuáles son los libros que acaba de publicar la editorial de la Universidad Estatal a Distancia? Para seguirle las huellas a un gran pensador, personaje inolvidable como lo fue José Martí, qué mejor que un nuevo libro llamado La huella imborrable, una obra publicada por la editorial de la UNED que narra las 2 visitas de este gran hombre en Costa Rica, la primera en 1893 y la segunda en 1894. Esta crónica reconstruye el itinerario recorrido por el periodista, poeta y político en estos 2 importantes viajes, un libro para recomendar, porque es la forma más fácil de sentarse a la misma mesa del poeta cubano.